La conquista y la polémica de México. Hernán Cortés entró en Tenochtitlán hace ya 500 años, el quinto centenario, o sea, en el año 1992 se conmemoró el quinto centenario de cuando Colón llegó a Guanajaní, el descubrimiento de América, que ya algunos satanizaron, incluyendo la misma España, y hoy pues pasa lo mismo. Estos días de agosto, que estamos conmemorando el quinto centenario de este hecho trascendental, no ya para la historia de España y México, sino para la historia universal, pues también hay toda una legión de detractores, de odiadores, no solo en México, en la misma España lo tenemos, ¿no? Se ha hecho muy famoso el presidente López Obrador, nieto de cántabro, o sea, nieto de español, porque sigue empeñado en que el rey y el papa pues pidan perdón por la conquista. Pide él perdón, yo no sé por qué él pide perdón, en fin, no entiendo mucho la gente que supuestamente se atribuye el perdón de lo que supuestamente hicieron otros, que vamos a ver además que es mentira, pero bueno, en fin, dentro de todo este realismo o surrealismo mágico que nos embadurna, contamos una vez más con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Veo que estos días también has estado tú ahí batallando con las polémicas, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por tu invitación una vez más, Antonio. Y bueno, disculpas a los oyentes y a ti, porque ando con fiebre por lo de las vacunas, entonces, por si algún fallo me sale, ¿no? El día de hoy. Ah, tranquilo. Y bueno, sí, he estado batallando bastante por la página de Venezuela Provincial con estas publicaciones del quinto centenario de la conquista de Tenochtitlan, ¿no? Por las fuerzas lideradas por el extremeño Hernán Cortés. No solo ataques de parte, no sé, digamos de México o de Hispanoamérica, sino también ataques desde la misma España, ¿no? Sí, sí. Y hay que decirlo que es lamentable porque una cosa que oculta mucho la historiografía oficial sobre la conquista de Tenochtitlán es que la mayoría de estas huestes que conquistaron la ciudad eran indígenas. El gran aporte del pueblo tlaxcalteca, y no solo el pueblo tlaxcalteca, también había otros pueblos como el de Zempoala, que estaba liderado por el cacique, el llamado cacique gordo, según las crónicas, ¿no? Uh -huh. También habían otros indígenas de Huechocinco, de Cholula, de Tepeyac, o sea, había alrededor de 150.000 guerreros indígenas en esta huesta y apenas entre 800 y 1000 castellanos, ¿no? Que por cierto, en estos días por decir castellano me pusieron bravo. Hay que decir que en aquella época, a principios del siglo XVI, todavía estaba el reino de Castilla y el reino de Aragón. Hasta Felipe II, pues no se suele hablar de España como tal, ¿no? Aunque España ya existía y hemos hablado muchas veces de esto, Y ¿no? bueno, el Pero, mismo Hernán Cortés habla de Nueva España, o sea... No, pero mira, exacto. Emilio, ¿sabes qué pasa? Que de verdad, si uno quiere rizar el rizo, te dicen buenos días y creas una polémica, o sea, es absurdo. Sí, Yo te entendí perfectamente lo que tú quisiste decir, castellano en cuanto que eran súbitos de la corona de Castilla en su mayoría. Yo no entiendo dónde está la polémica, o sea, sinceramente, ¿no? Pero bueno, sí, como decía mi son suegro, polémicas tontas. No, y como de, dijeron, no, que Cortés era extremeño y bueno, Extremadura era parte de Castilla, como lo podía ser como decía Andalucía. Emilio, como decía mi suegro que en paz descanse, pa' boludo no se estudia. Sí, sí, para boludo no se estudia. Pero bueno, como retomando un poco para no irnos para otros menesteres. Y derroteros. Exacto. Hay que decir que la gran conquista de Tenochtitlan pues le hicieron esto, los pueblos indígenas. Uh Y -huh. hay un dicho en México que no es tan famoso, pero sí es algo conocido, que dice la conquista le hicieron los indios y la independencia le hicieron los españoles. ¿Por qué? Porque los que lideraron la independencia eran los hijos de los españoles, o sea, los criollos. Y hay que decirlo. Y los que lideraron al bando realista, la inmensa mayoría desde México hasta la Patagonia eran también criollos, mestizos, indígenas, afro, etcétera. O sea, yo veo muy interesante lo que tú dices y sabes por qué, Emilio, porque aquí hay que pegarle también un tirón de oreja a más de uno que se dice hispanista y comete muchas torpezas. ¿Tú te acuerdas que nosotros hicimos un vídeo que era una pregunta que era hispanistas contra lo prehispánico?
porque volvemos a reiterar, volvemos a reiterar, de hecho hay una expresión, no todo lo prehispánico es malo per se, No, para nada. y se está exagerando aquí de una forma que incluso desmiente a los propios cronistas de India y desmienten la política de la corona de Castilla. Porque la política de la corona de Castilla, especialmente ya con los austrias, es entroncar con la nobleza local de tal manera que se considera una traslatio imperi, una tradición muy antigua. Esto lo expone muy bien el Capitán Perú. Por ejemplo, en el virreinato del Perú, al rey de España, los indios le consideraron el Inca. Entonces, ahí conservamos varios retratos donde están la historia de los incas, continuado desde Carlos I hasta casi, no Fernando VII, pero creo recordar que hasta Fernando VI. He visto yo, de repente, Carlos III. Bueno, a lo que voy, que no se buscó ni desde la misma corona satanizar todo lo prehispánico. Hombre, había costumbres que lógicamente eran incompatibles. Por ejemplo, el tema del canibalismo. Claro. Sí es cierto que no todos los indios americanos eran caníbales, no todos. Cuando los primeros españoles llegan a las Antillas, por ejemplo, los taínos, pues sabemos que los taínos cada 2 por 3 sufrían racias de los caribes, a los que... Hay quien dice, Emilio, que los caribes proceden de las zonas fluviales del norte de Venezuela. Bueno. No, inclusive del norte de Brasil, ¿eh? Ni Inclusive siquiera de del norte de Venezuela. Brasil, claro, es que la cuenca amazónica, imagínate lo extensa que es, Claro. y literalmente se los comían con papas, literalmente. Cuidado también, cuidado con exagerar muchas cosas del caso de los aztecas. Y digo esto porque si bien es verdad que la historiografía o la pseudohistoriografía indigenista dice que México es una nación azteca, que es un mito que ya se crea en el siglo XIX, cuando, como tú muy bien dices, Hernán Cortés entra con una confederación de pueblos indios sometidos por los aztecas, si bien es verdad que los aztecas tenían costumbres chocantes, no caigamos en el juego de los indigenistas, de centralizarlo todo en los aztecas, porque finalmente pues eran sociedades que no habían conocido el mensaje del cristianismo, sociedades muy complejas. Además, los aztecas también tenían grandes construcciones, o sea, los cronistas de Indias se quedaron impresionados cuando vieron Tenochtitlán. O sea que, a pesar de que sí es cierto que era un imperio que tenía sometidos a muchos pueblos, también, por ejemplo, a la arquitectura y en muchas otras cosas tenían un grado de cultura interesante. Yo por eso creo que hay muchos hispanistas que están cometiendo una terrible torpeza. Y al final es darle la razón al indigenismo. No, y hay algo muy importante, Antonio, que Sí, después sí. de la conquista de los mexicas, ellos fueron adheridos dentro de la corona hispánica. Los descendientes de Moctezuma se les otorgaron títulos de nobleza. Está Claro, el famoso, hasta hoy en día, ducado de Moctezuma, sí, y sí, uno sí. de los descendientes vive aquí en España, hay que decirlo así. Sí, que Y fue que prologó el libro Los Invencibles de América. O sea, date cuenta, AMLO, que es nieto de español indigenista, y un descendiente de Moctezuma hispanista. sí, y hay que decirlo de esa manera. Inclusive no solo se le otorgaron títulos nobiliarios, también tierras. Muchas de Correcto, las sí, sí. tierras en el Valle de México pues pertenecieron a los duques de Moctezuma y en otras zonas de México también. Igual con los tlaxcaltecas se le dieron una serie de privilegios por apoyar la conquista de Tenochtitlan. Entre esos podían utilizar el título de Don, se le otorgó hidalguía, un escudo real, se le otorgó poder hacer un cabildo indígena, el derecho de usar Don, como dije antes, también de enviar representantes al Consejo de Indias en Sevilla. Y en 1812, cuando se hizo la Constitución de Cádiz, que es la primera con participación popular, había representantes tlaxcaltecas en estas cortes. O sea, vemos que se Bueno, le dieron unos privilegios. y Inclusive, un añadido que tú muy oportunamente has hecho en varios programas, que sin los tlaxcaltecas no se entiende la conquista de Filipinas, porque los conquistadores de claro, Filipinas, la mayoría fueron tlaxcaltecas. O sea, el vínculo Asia-Pacífico, que en verdad es una creación hispánica, pues vino a raíz de esto, de los conquistadores tlaxcaltecas. sí, exactamente. Inclusive ellos participaron no solo en la conquista de Filipinas, también al norte y sur de México, también en Centroamérica y posiblemente en la conquista del Perú, que no está demostrado documentalmente, ¿no? Y Sí, como bien dices, o sea, ellos participaron
en la conquista de las Filipinas, acompañaron a Miguel López de Legazpi en las partidas de la tripulación. La mayoría de la tripulación era tlaxcalteca, imagínate. Claro. Y todos ellos se quedaron en Filipinas y se unieron y dieron el nacimiento a esa nueva sociedad filipina hispánica, ¿no? Sí. De la conquista de México siempre hay detalles, que los detalles son muy importantes a la hora de hacer historia. Por ejemplo, la participación de conquistadores negros. Esto tiene muchos derivados. Quiero decir, primero, que no todos los negros que fueron con España a América eran esclavos. Segundo, que conocemos muy bien la figura de Juan Garrido, conquistador negro, que de hecho en México se le atribuye que fue el que introdujo el trigo en la Nueva España. Estuvo desde el Caribe hasta la Florida, ¿no? Fue un personaje importantísimo. Y no fue el único, porque en una relación, Hernán Cortés, que como bien dice Iván Vélez, que es se está consolidando como un gran especialista en las cuestiones de Hernán Cortés y la conquista de México, él siempre pondera su habilidad diplomática. Hernán Cortés era, aparte de un militar experimentado y muy acriollado, porque llegó siendo un chaval a América. No, y Cortés hablaba hasta latín. Claro, imagínate. Había estudiado en Salamanca, en fin, él era un gran admirador de la figura de Julio César en la Guerra de las Galias. Entonces, en una refriega que él castiga a varios de sus hombres, porque Hernán Cortés fue muy buen diplomático desde la misma Centroamérica para atraerse a muchas poblaciones indias, pero también era muy certero ante esas mismas poblaciones para castigar los abusos. Y en una de esas que manda a castigar los abusos, ejecuta a varios españoles, entre los que se encuentran 3 negros. O sea, te quiero decir que la figura del conquistador negro en México fue, yo diría, hasta que notable en el sentido de importante, de la importancia que tuvo este factor del negro libre, ¿no? Y del negro soldado incluso. Otro gran detalle, Emilio, yo hace poco estuve en tu tierra materna, en Extremadura, concretamente en Trujillo, que Trujillo no le envidia, o sea, el centro histórico de Trujillo no le envidia nada a muchas capitales de provincia importantes. De Trujillo era la madre, el parentesco. Es hermosa y muy singular, ¿eh? Y muy singular. La madre de Hernán Cortés era trujillana, de ahí le viene el parentesco con Pizarro, por el linaje de los Altamiranos. En Trujillo, naturalmente te llama mucho la atención la estatua de Pizarro, que hay una réplica en Lima, yo la vi. Pero a mí me llamó todavía más la atención el llamado Palacio de la Conquista, donde se ve un busto de doña Francisca Pizarro Yupanqui. Tanto Cortés como Pizarro mandaron a sus hijos mestizos a la península a reclamar su herencia y a que fueran reconocidos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el Inca Garcilaso estuvo combatiendo a los moriscos en la rebelión de la Alpujarra, pero pocas veces se dice el dato de que el hijo mestizo de Hernán Cortés, Martín Cortés, también estuvo combatiendo a los moriscos en las Alpujarras. Por tanto, la conquista de México desde primera hora ofrece una serie de datos interesantísimos, de detalles que se omiten interesadamente y que nos explican pues, la complejidad y la grandiosidad de lo que va a ser la sociedad de la América española. Y no es algo que uno tenga que irse a un rincón de una biblioteca, es algo que uno respira en la Plaza Mayor de Trujillo o que respiras por las calles de Sevilla, o sea, es algo que está presente en nosotros también. Francisca Pizarro Yupanqui, el Inca Garcilaso, Martín Cortés. Incluso sabemos que todavía en la época entre los años de Felipe III y Felipe IV, ya en el siglo XVII, princesas de la nobleza andina vinieron a casarse a la corte de Madrid con nobles españoles. Y no solo era un caso de español, porque se dice muchas veces, claro, la superioridad, tú sabes, ahora como todo es machismo, la superioridad del macho con la... No, también hubo matrimonios de españolas, porque Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, tenía una abuela española. Y sabemos que también hubo españolas que se casaron con mulatos, que se casaron con negros, etc. Entonces, otro mito, que bueno que acabas de decir eso, es que a España no podían venir indígenas según las leyes de India, ¿no? O que estaban discriminados. Estás demostrando que no es así. Estás demostrando que no es así. Inclusive los tlaxcaltecas, acabo de decir que mandaban representantes al Consejo de Indias en Sevilla. Y los guayqueríes de Venezuela también lo hacían. No, bueno, y adivina quién le pagaba los gastos del viaje y de todo
lo que consumían aquí en España. El mismo rey de España era el que pagaba sus gastos. Y pagaba sus gastos porque como sociedad del antiguo régimen los consideraba como parte de la familia, de la nobleza de su monarquía. Pero Correcto. bueno, otro mito es el tema de la discriminación. Hombre, si Francisca Pizarro Yupanqui y el Inca Garcilaso estuvieron discriminados, yo quiero esa discriminación, ¿eh? Yo la quiero para mí, ¿verdad? No, igual que el mito de montar caballo, que por ahí se viene pronto una sorpresa, y los He tlaxcaltecas visto que tenían has el estado privilegio dando. de montar caballos y de poseer armas, gracias a apoyar a la conquista de Tenochtitlan. Ahora, Emilio ha estado, como decimos, estos días dando leña con eso y le recomendamos el último artículo que ha subido Venezuela Provincial sobre la polémica de si los indios podían montar o no a caballo, Bueno, que de todavía no lo hecho he además... subido. Ah, lo Todavía no vas lo a he subir subido. ahora, cierto, No, cierto. no. En los próximos días, todavía no. Estén atentos Más a bien en Venezuela la época. Provincial, porque Emilio lleva unos días con eso, con razón. Pero para que tú veas, Emilio, la hipocresía que hay con estos temas. Por ejemplo, está medio mundo debatiendo sobre la conquista de México. Oye, pero cuando los turcos celebran la conquista de Constantinopla, yo no veo que haya debate por ningún lado. Cuando los musulmanes prohíben a los cristianos hispanos y por ende indígenas, vamos a utilizar ese término, montar a caballo y portar armas, esa era la tolerante sociedad del Andaluz. Oye, eso no, yo no veo vestiduras rasgadas con eso. Yo no veo vestiduras rasgadas cuando se hace historia sobre la conquista de los faraones egipcios, sobre las conquistas de los babilonios, sobre el imperio chino, no digamos ya sobre la conquista de los árabes, que aquí se nos presenta como que aquello fue paz y amor. Entonces, oye, ¿qué pasa? Que aquí la única conquista y la única maldad ha sido española. ¿Eso explica los males del mundo? No, no, se da en muchas sociedades. Y hay que decirlo que para la época los imperios ingleses, franceses y holandeses no le daban, no le otorgaban ni un derecho a los indígenas. Y hay que decir que pueblos como los tlaxcaltecas o los guayqueríes o los caquetios en Venezuela tuvieron fueros parecidos a lo que tenían el País Vasco, por decirlo de alguna manera. O sea, ellos tenían sus propias leyes y se autogobernaban. Entonces, imagínate, ¿qué imperio de la época hacía eso? Ninguno. Más bien le daban mantas llenas de viruela para asesinarlo. No, y además no solo eso, sino que hoy veo muchos mensajes indigenistas que dicen, claro, Cortés llevaba presos. No, los que llevaron presos fueron los ingleses. Los ingleses Claro. llevaron a gente, en nombre de la tolerancia religiosa, llevaron a Norteamérica gente de grupos religiosos que ellos no toleraban en su país para quitárselo de en medio. Y a Australia llevaron presos que ya tenían las cárceles llenas. Y los que daban mantas infectadas fueron los ingleses. Y entonces todo eso nos lo están adjudicando los españoles, además, como si ellos no fueran descendientes de los españoles, como si ellos no tuvieran nada que ver con España. O sea, porque... Claro, ellos, todos esos conquistadores se quedaron en las Indias y tuvieron su descendencia en India, que es hoy en día el pueblo hispanoamericano. Que por Pero eso te bueno, digo yo que muchas veces hay hispanistas que son torpes cuando dicen fuimos y les dimos, no, nosotros no, somos los no, primos y los sobrinos, los descendientes de los conquistadores que fueron son ellos, nosotros somos los ellos, primos o los claro. sobrinos. Sí, pero bueno, hay que decir que lo que pasó en agosto de 1521, los grandes triunfadores, los verdaderos triunfadores fueron los indígenas y no los españoles, porque los primeros se encontraron ante un nuevo orden sin el imperio azteca, que era un imperio que los subyugaba bajo tributos de sangre o especies, Uh -huh. y los segundos, que son los españoles, tan solo se habían ocupado de una urbe en ruinas, hay que Claro. llamarlo así, Sí, sí. y tuvieron que empezar a construir una nueva ciudad, a edificarla. No solo los españoles, también los indígenas aportaron en la construcción de Ciudad de México, de la actual Ciudad de México, que hay que decir que con el paso de las décadas y de las centurias se convirtió en la ciudad más rica, no solo del continente americano, sino del planeta Tierra. Sí, sí, sí. De hecho, la Ciudad de México, pues, estaba destinada probablemente a ser y lo fue, en el siglo XVIII, la época borbónica, era la ciudad más importante, como tú dices, no ya de la monarquía hispánica, sino probablemente del mundo, ¿no? Lo que tú bien has dicho de lo que pasa en agosto de 1521, esa irrupción tlaxcaltecas, zapotecas, de los tarascos, los otomíes, todos esos que van con Hernán Cortés,
hay que considerarlo. O sea, cuando hablamos de conquistadores, con todos los méritos que tiene Cortés como soldado, como diplomático, pero también debemos incluir en nuestro imaginario esos conquistadores indios, esos conquistadores negros, y yo creo que eso es una No nos falla no olvidemos de alguien ponernos muy ahí. importante, ¿eh? La Malinche. Hombre, claro, claro. Sí, que en México, de hecho, bueno, en México, para determinados sectores en México es el sinónimo de la traición, pero bueno, ¿traición a qué? Si su familia estaba esclavizada, Claro. ¿traición a qué? Es que es absurdo. Pero Y sin el apoyo de ella no se hubiera podido hacer la conquista, porque era la traductora de las lenguas mayas al azteca, claro, al náhuatl. al náhuatl. Sí. Es muy interesante desde la complejidad antropológica del asunto, pero ya te digo, esto no es solo un problema de México, Emilio, y muchos lo enfocan mal, porque este problema lo tenemos en España. En España tenemos un problema muy serio de baja autoestima y de complejos de inferioridad, porque se nos dice que por culpa de hechos como la conquista de México tenemos la culpa de los males del mundo. Y bueno, en España tenemos tantos indigenistas en proporción como lo pueda haber en México, como lo pueda haber, qué sé yo, pues en Y por Perú cierto, o en Argentina. en estos días están organizando para una concentración indigenista en la Plaza de Colón. Sí, sí, en Madrid. O sea, que esto no es solo un problema, esto yo creo que es un problema de todo el mundo hispánico, que especialmente desde el siglo XIX con la propaganda nacionalista de los nuevos estados, porque hay que buscar un enemigo para consolidar ese estado, porque claro, tú imagínate toda esa vasta extensión que iba desde el Pacífico Norte hasta casi hasta la Patagonia, la falta de la figura del rey, que en el antiguo régimen el rey es un vínculo sentimental y personal, aparte de la institución. O sea, todos los virreyes juraban con un retrato del rey y todos los funcionarios criollos también, implicaba ese vínculo personal. Cuando desaparece el vínculo personal hay como un vacío legal jurídico ahí, interminables discusiones, y ahí se llega a la conclusión, gana, digamos, el bando que decide no somos descendientes del virreinato, sino que somos descendientes de los aztecas o de los incas o qué sé yo, ¿no? Y eso es una construcción ideológica que está muy, muy arraigada. El problema es que la misma España no solo lo ha asumido, sino que la misma España está expandiendo este mensaje también. Entonces, yo siempre me acuerdo para estos casos de Pablo Victoria, colombiano, que él siempre dice que el problema del indigenismo y el mentir sobre lo que fue la conquista, el mentir sobre lo que fue el virreinato, eso es un problema que va a afectar principalmente a los hispanoamericanos, porque les está quitando la legitimidad a los criollos, a los mestizos y hasta a los negros de estar allí. Entonces, Sí, si tú empiezas contando de una forma maniquea, ideologizada y farsante lo que fue la historia de la conquista, hasta que llegas a la independencia. Por eso, por ejemplo, el Foro de São Paulo, su teoría es que ahora deben vivir una segunda independencia, porque la independencia quedó inconclusa. O sea que si siguen alimentando y si la misma España sigue alimentando estas mentiras, pues el problema nos va a afectar y nos está afectando a todos, ¿eh? ¿no? Y es preocupante, sobre todo en países como México. Y vimos instituciones como el INAH subir ayer propaganda política de la resistencia indígena. Bueno, Entonces estás polarizando a la población por raza. Y eso en un país como México, donde hay bastante población indígena y también mestiza y de otras clases, puede ser un caldo de cultivo para incluso movimientos armados. ¿Eh? bueno, yo cuando digo resistencia indígena, bueno, pero eso es una especie como de centralismo azteca, porque eso no irá por las poblaciones mayas del Yucatán, o no irá, como dice muchas veces mi amigo Alejandro Alberto, que desde aquí le mando un saludo, o no irá por los chachapoyas que se aliaron con Pizarro, qué sé yo, ¿no? Digo, los Que, mismos tlaxcaltecas que estamos hablando. o de los mismos tlaxcaltecas que a la postre fueron conquistadores de Y hay Filipinas. que decir que, ojo, que la era republicana fue donde más abusos se cometieron a los indígenas, sobre todo en México. Las leyes que hizo Benito Juárez, las guerras étnicas que hubo en la península de Yucatán en el siglo XIX y todo ese genocidio que hizo la República Mexicana en contra de sus nativos. Bueno, ten en cuenta que incluso eso pasó hasta en los mismos Estados Unidos. El mismo Sí, Estados claro, ¿no? Unidos con las guerras indias fue peor todavía que los británicos. Cuando uno cree que no pueden ir peor las cosas, pues sí, siempre pueden ir a peor, ¿no?
Hombre, es lo que se dice. ¿Estaríamos debatiendo esto si lo hubiera hecho Francia, Inglaterra o Holanda? Y ojo que ¿Por qué no debatimos sobre otras conquistas desde que el mundo es mundo y no, siempre estamos con esto? los anglosajones siguen con el mismo temita de la conquista española. Ayer te mandé un artículo de la NBC, de la NBC, Sí, sí, sí. que es un medio muy importante en Estados Unidos, hablando sobre el destrozo de Tenochtitlan por parte de los colonizadores españoles. Y bueno, ¿Y sabes qué pasa, Emilio? Que hablando de estos temas, esto no es solo un tema de la izquierda, ¿eh? Eso es muy injusto y muy reduccionista, porque no solo en Estados Unidos, aquí en España, mucha gente que se dice de derecha tiene una idea totalmente falsa y falta de concepción histórica y tiene una concepción absolutamente pesimista y de baja autoestima porque se cree a pie juntillas la leyenda negra. Muchas veces asociamos el indigenismo, la hispanofobia a la izquierda. No es así, ¿eh? Esto es mucho más, ¿cómo se dice la palabra ahora que está tan de moda? Mucho más transversal de lo que uno piensa, porque además, el otro día lo hablaba con los amigos de Mundo Republiqueto, me decían ellos, son gente de México, de Venezuela, y me decían ellos que es difícil encontrar una historia más falseada que la que afecta a España, España entendida como monarquía hispánica, ¿vale? Porque es que tanto la historia de la conquista como la historia de la independencia son, tú sumas 500 años de propaganda y ha sido tanta porque además, tú sabes, como es la única monarquía del mundo que ha documentado absolutamente todo, tanto en el archivo de India como en los cabildos, como en las parroquias, hay una documentación que eso nunca se termina y se está utilizando eso como un arma de guerra propagandística desde hace 500 años con esos dos motivos, tanto la conquista como la independencia, porque claro, para justificar los nuevos estados nacionales se tuvo que tirar de esto, de Hernán Cortés, de Moctezuma, de Pizarro, de Atahualpa, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, tenemos un conflicto, porque luego vemos que culturalmente hay unos lazos que son evidentes y tenemos unos conflictos entre que si el localismo o que si la patria grande. Y yo hay veces que me río en tono cínico, pero hay veces que me da esta pena ya. Digo, bueno, ¿por qué estamos siempre en el candelero y por qué siempre lo mismo? Porque como es lo que tú dices, o sea, finalmente Hernán Cortés es una gesta colectiva y que es una historia común de varios pueblos y razas que se integraron en una monarquía durante 3 siglos. ¿no? Y está tan inculcado sobre lo que acabas de comentar, está incrustado en la mente, no solo de los hispanoamericanos, también de los españoles. Ayer Sí, sí, sí. un partido político, no voy a decir el nombre, celebró la conquista de Tenochtitlán y muchos españoles, ojo, diciendo que eso no hay que celebrarlo porque lo que se hizo en América es un genocidio, que fuimos a robarles, qué tal. O sea, ahí ves cómo está el cerebro de la población española tan lavado. Tú sabes que en Bueno, Algeciras, en la también vinieron provincia, mucha gente de Hispanoamérica a criticar la publicación. tú Hay que sabes que decirlo. En Algeciras, la provincia de Cádiz, hay un monumento al Almanzor. Almanzor fue un guerrero musulmán que arrasó la península ibérica al mismo estilo que Napoleón, mandando saqueos, violaciones masivas, mandó traer las campanas de Santiago con esclavos cristianos, o sea, era polígamo, era esclavista. Oye, yo no veo que nadie proteste contra la estatua de Almanzor. O sea, y está en la misma Algeciras. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Por qué esos supuestos indignados, ahora que está tan de moda esto de los indignados, porque esos supuestos indignados están siempre con Hernán Cortés cuando dice lo de los abusos y demás? Vamos a ver, si Y estos El mismo y Hernán estos Cortés fue el indignados, me primero en imagino castigar los que, abusos. sí. No, y me imagino que estos indignados no incluirá a los tlacaltecas, ¿no? No entran en el perdón colectivo que España debe a México por la conquista, ¿no? Pero los No, me imagino que no. tlaxcaltecas, los zapotecas, los tarascos, los otomíes, si te vas para los Andes, los chachapoyas, los cañaris. Te vas para Venezuela, los caquetíos, los yirajaras, los guayqueríes. Y Pero luego, bueno, claro, pero luego es lo que decimos, Emilio, que hay muchos que se dicen hispanistas que tienen que dejar ya también las torpezas, ¿eh? yo creo que en conclusión podemos decir que el pueblo de Tlaxcalteca y todos estos pueblos que participaron en la conquista no solo de Tenochtitlan, sino de América,
destacan, hay que decirlo, por su espíritu guerrero y ser leales soldados al servicio de España, siendo ellos una parte fundamental de la creación de una nueva España, no solo en América, también en Asia, como acabamos de señalar anteriormente, justamente con los tlacaltecas y la conquista de las Filipinas. Yo creo que estamos también, yo estoy totalmente de acuerdo, estamos ante, como decía al principio, ante un episodio trascendental para la historia de la humanidad, porque definitivamente no fue solo una conquista, sino que hubo una pacificación, hubo una construcción política llamada virreinato, que ya procedía de los tiempos de la Corona de Aragón. Esos virreinatos se integraron en cabildos de ciudades que fueron un gran modelo mediterráneo, ciudades-estado, como dice Francisco Núñez del Arco, o repúblicas urbanas, como dice Tomás Pérez Bejo. Definitivamente trazaron la geografía americana para el mundo, conectaron América con Asia, conectaron América con Europa, y en fin, es lo que dicen algunos que fue la primera globalización. Y sin la conquista de Tenochtitlán, pues no se explicaría esto, porque finalmente es lo que abre el continente para que ya haya otros españoles con indios aliados, con marinos y soldados negros, los que van para abajo hasta llegar a los confines de los Andes. Por tanto, hay que celebrar la trascendencia de esta historia sin, digamos, exclusivismos, ¿cómo te puedo decir? Exclusivismos eurocéntricos. Cuidado con eso. A cada uno hay que darle su sitio, ¿vale? Y por eso yo he escogido esta imagen bastante simbólica. Y que Porque, gracias a esta gesta se da el inicio de la hispanidad moderna, claro, que es la unión no solo de la raza europea, también de la raza indígena, de la raza negra y de todo el mestizaje que todo esto conllevó, ¿no? que además a mí me llama la atención, Emilio, como hemos hablado en otras ocasiones, cómo las concepciones racistas y conscientemente siguen existiendo. Cuando se habla incluso el mismo término indígena, pues no sé, yo me puedo proclamar que soy indígena ibérico, pero yo finalmente estoy hablando una lengua que viene del latín, porque aquí estuvieron unos tales romanos, o sea que el mismo concepto indígena o el mismo concepto de raza, por ejemplo, muchos españoles se piensan que nosotros somos diferentes porque somos más mestizos que nadie. No, no, mire usted, la mezcla existió siempre desde que el hombre es hombre. Los alemanes, en Alemania una región que se llama Baviera, porque unos tales ávaros de procedencia asiática llegaron al centro de Europa. O sea, me refiero que a mí me hace, te digo, me hace gracia por no darme pena que haya concepciones puristas de la raza que todavía existan. Y en el caso indigenista, el indigenismo tiene un componente racista de cojones, con perdón de la expresión. Claro, igual pasa con los indigenismos en Canarias, ¿no? Claro. Entonces yo puedo decir que yo soy un indígena guancha hablando en lengua castellana, No, ¿no? pero ten en cuenta que, de hecho, el separatismo en España, que como dice Iván Vélez, el separatismo es nuestro indigenismo. Los movimientos Claro. separatistas empiezan así. Tanto los separatistas vascos como los separatistas catalanes se piensan una raza pura y superior frente a la meseta y frente a Extremadura y Andalucía, que son unas especies de mestizos inferiores, ¿no? Y me hace gracia todos esos que se imbuyen en el discurso buenista, en la superioridad moral, los pueblos oprimidos, no sé qué. Están teniendo unas concesiones absolutamente racistas. Absolutamente. O sea, es como si yo culpara, pues qué sé yo, 10 hoy a los italianos de que estoy hablando en latín, en español, perdón, porque me impusieron el latín. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿No se supone que las teorías racistas ya se han demostrado fracasadas? Están demostradas y científicamente que no tienen pies ni cabeza. Porque, no, Y, digo, ya puestos, si se sí. supone que los indígenas americanos proceden de migraciones asiáticas, pues entonces, bueno, pues venga, que vuelvan a Asia, ¿no? Entonces, de verdad, estamos... No, es que ninguna región del planeta escapa del mestizaje. Como bien has dicho, sobre A eso Europa voy. Central y Europa Oriental tuvieron montones de oleadas que procedieron de Asia, de población. O se supone que También los del norte europeos, de Europa. ahora se dice que los europeos tenemos genes neandertales. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos reclamamos neandertales puros o cómo es esto? Yo creo que vamos a tener que llegar a eso, a reclamar los neandertales también. Bueno, Emilio, hijo, como siempre, un placer hablar contigo. Terminamos con humor porque estas cosas son para reír, por no llorar. España, México,
toda la hispanidad tiene mucho que plantearse, tiene mucho que celebrar y tiene mucho que unirse para mirar al futuro con mayor perspectiva, porque de verdad tenemos muchísimo potencial. Y este potencial, especialmente en ese año 1521, se demostró por todos, no solo por gente que llegó de Europa, sino por todos, por sus muchos aliados. Como siempre, un placer charlar contigo. No olviden visitar la página de Emilio, que está muy activo en Facebook, en Instagram, Venezuela Provincial. Y Emilio y yo saludamos, porque hemos entrado en esto del Patreon, y saludamos mucho a nuestro patrocinador Borja Ares. Le estamos muy agradecidos, le mandamos un fuerte abrazo. Un Hace fuerte poco abrazo tuve... a Borja, que creo que está en Nueva Zelanda. Y Así es. bueno, aprovechamos también para invitar a los otros seguidores y usuarios para suscribirse a nuestra cuenta de Patreon, tanto la de Antonio como la de Venezuela Provincial, y así poderle mandarles un saludo a todos aquellos que colaboran y crean un mecenazgo activo para nuestros proyectos. Por supuesto, y si quieren pues conversar o hacer un programa con nosotros, estamos siempre dispuestos. Yo hace poco tuve la oportunidad de charlar con Borja y la verdad que fue una conversación excelente. Así que nada, Emilio, tenemos ahí algunos temas, como siempre, polémicos. De hecho, el programa de hoy va a ser de una temática distinta, pero como las redes sociales están ardiendo por esto de la conquista de México, pues nada, nos hemos ido con este tema. Es una excepción. Así Una que nada, excepción que, Emilio. ojo, que a mí me encanta. Sí, sí, a mí también, a mí también. Las excepciones que confirmen la regla. Así que nada, Emilio, un Correcto. fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta la próxima. Chao. Adiós.